Buen día, mi nombre es Lady Alejandra Rojas Rodríguez y el día de hoy vamos a tratar el tema del derecho constitucional general. Este derecho es un conjunto de normas que establecen los principios fundamentales de un Estado, donde se puede definir como un sistema jurídico y político, y regulan las instituciones, donde garantiza que los derechos individuales se ven por medio de la Constitución. Acá es donde podremos reflejar las tres leyes del poder. La judicial, que es la que se encarga de hacer cumplir las leyes, la ejecutiva, que está conformada por el presidente de la República, los ministros y los directores del departamento, entre otros, y la legislativa, que hace las leyes y ejerce un control político sobre el gobierno. También vamos a tocar el tema de la teoría constitucional. Esta teoría, bueno, principalmente que todo, hay que tener en cuenta que esta materia, o bueno, este tema es fundamental ya que nos permite dar a conocer que es la base conceptual de todo el organizamiento jurídico y político. Por ese motivo, Kessler decía que el derecho constitucional es el fundamento de todo el derecho, así sea para un abogado, que es vital entender la Constitución, quien adquiere un alto sentido de una formación, tales como el derecho civil, el derecho penal, derecho procesal, entre otros. Ese es un elemento esencial de la organización legal racional, que requiere un especial estudio para comprender la ejecución de este poder y los diferentes aspectos jurídicos constitucionales necesarios para lograr su legitimización en una democracia actual. Como se puede ver, la separación de las ramas del poder, el régimen del derecho y libertades entre todos los sentidos. Una, este presenta unas características principales. La primera, que emana normas de derecho público, dota a los individuos con derechos fundamentales y establece garantías básicas. Eh, También limita la actuación del Estado a través de las tres leyes y tiene un tribunal específico que es el que se encarga de los temas como la violación de la Constitución y de las interpretaciones de esta misma. También se podría decir que se desglosa en el derecho de ordenamiento, dere- en el derecho como fenómeno social, derecho como valor y derecho como argumentación, y se clasifica en derecho natural, derecho positivo, derecho objetivo y derecho subjetivo. Para poder entender esto, primero tenemos que remontarnos al origen de la primera constitución, que es la que surge en 1787 en Filipinas, donde todavía es vigente, donde ya cumple más de 220 años y quien reflejó en su escrito que deseaba fundar una nación independiente. Esta declaración tiene un resumen de una filosofía política, la cual orientó al entendimiento de los derechos fundamentales en los Estados Unidos. En este texto fue elaborado por una comisión en la que formaron parte tres personajes principales: John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Hay que tener en cuenta que esta constitución, o bueno, más que la constitución, como que este concepto viene desde lo griego, que fue a partir del año 601 antes de Cristo, donde Dacrón, quien creó las primeras leyes escritas, que eran en su totalidad totalmente orales, y que posteriormente se reestructuraron en la Constitución ateniense, tratando de implantar como una democracia y una otorgando y poder otorgarle como ese valor de la opinión al pueblo. En Colombia, en 1821, el 30 de agosto, que es la proclamación de la Constitución y que se expide el 12 de julio,
que fue la que fue considerada como la primera constitución de Colombia, quien estuvo vigente durante la Gran Colombia hasta su disolución en 1831. Gracias a esto, Colombia ha pasado por un transcurso, más que un transcurso, ha sido como una evolución, donde hasta el día de hoy hay un lapso de normas fundamentales que nos ha orientado nuestro territorio desde 1821 hasta 1991, que es la última que podemos conocer y la que tenemos conocimiento. Hay que tener en cuenta que la evolución de este estado está en constante cambio, como la del estado y, bueno, no, sería como un claro ejemplo como la humanidad, pero hay que centrarnos más en el modelo que surgió tras las revoluciones liberales. Lo cierto es que este cambio ha sido un elemento que permanece hoy en día y continúen en un desarrollo, en un constante cambio. Un ejemplo claro es lo que podemos denominar como un Estado liberal al Estado social, el cual se caracteriza por importantes variaciones en un aspecto sustancial. Así podemos, o bueno, así pasamos de una etapa en la que los poderes públicos eran sujetos a lo pasivo en cuanto a la economía y en ciertas limitaciones que mantenían el orden público, allá convertirse a sujetos activos e intervinientes que decisivamente cuestionaban la economía y en el mercado. Algunos elementos que pueden conformar esta, como este derecho. Bueno, entre los elementos que lo pueden conformar es la Constitución, las normas constitucionales, el ordenamiento jurídico, la ley y las normas con rango, pues también a la ley, y los derechos fundamentales. Bueno, el derecho constitucional en general, pues es la rama del derecho que se enfoca más en el estudio, pues de su constitución y su relación con el ordenamiento jurídico. Y pues este enfoque puede cambiar o variar. En cuanto a la Constitución, ya sabemos que es el documento político que sintetiza como la vocación de estabilidad, las consensuaciones fundamental alcanzados como un determinado momento. Las normas se deriva de de la Constitución, que tiene un rango superior a la de las demás normas jurídicas. El ordenamiento, que es el conjunto de normas jurídicas que regula la vida social y que se encuentran jerarquías según pues el rango. La ley y las normas que se encuentran en un nivel inferior al de la Constitución, pero de igual manera tiene un rango superior al de las otras normas jurídicas, y los derechos fundamentales que se derivan de la dignidad humana y que están reconocidos en la Constitución, y que los tratos internacionales de estos derechos humanos. Como sabemos, todo ser humano tiene derecho desde el momento en el que nace. Pero no hay que dejar como de lado también el poder que lo constituye, la supremacía constitucional, las formas del Estado y del gobierno, un Estado social de derecho, el estatuto jurídico y órganos constitucionales del derecho, que son como la descripción de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial. Desde la óptica constitucional, quienes son como la balanza del gobierno. Vamos a coger y hablar sobre el constitucionalismo, que es la corriente del pensamiento jurídico y político que sostiene como la necesidad de limitar y controlar el poder de un Estado a través de una constitución. ¿Cuáles son sus ideales? Bueno, que la constitución es como una norma suprema que regula la organización del Estado y garantiza derechos fundamentales. También la división de poderes de un Estado en función ejecutiva, legislativa y judicial,
con el fin de evitar abusos. También el principio de legalidad que obliga a someter la acción del gobierno a las leyes y a la Constitución. La protección jurídica de los derechos individuales, tanto como una persona de Estado como la que no. También el mecanismo para limitar la soberanía popular y también permite un espacio de autonomía privada frente a un Estado. El constitucionalismo surge en el siglo 1701. De ahí eh, se reacciona con, se reacciona con el absolutismo monárquico, pero también se podría decir que evoluciona y se incorpora cada vez más a los derechos y eh, al expandir como el concepto de la ciudadanía, donde se representa como la base del orden democrático moderno. También es una corriente que coloca la Constitución como un instrumento regulado y limitado el ejercicio limitado para el poder estatal. Otro tema que se podrá tocar es la Constitución, porque no hay que como no hay que confundir estos dos temas, tanto la Constitución como el constitucionalismo, ya que reflejan dos temáticas completamente diferentes. La Constitución que tiene una doble naturaleza, que es un sistema normativo jurídicamente vinculado y también como un contrato político, un pacto con los ciudadanos para vivir bajo los principios comunes y para limitar el poder estatal. Representa el fundamento organizado de un Estado, de un derecho democrático. De aquí es donde podemos ver, pues, como esa línea que hay entre ellos dos, ya que la Constitución es en el marco como un derecho constitucional y se puede definir tanto como una norma jurídica, que es como la suprema de un Estado, que define su organización, su estructura, las instituciones, también los poderes políticos, determina derechos, deberes y todo abarca el tema del ciudadano. También es un documento político que se consigna formalmente como la constitución de un Estado. Suele ser elaborado por una asamblea constituyente o un convencio constitucional. Las decisiones políticas fundamentalmente se establecen con temas de los ciudadanos como una comunidad para que se organice jurídicamente y políticamente un territorio determinado. Se diría que es para que cumplan ciertas leyes y donde haya como esa igualdad, donde el gobierno no podrá pasar o pasar por alto alguno de los derechos del ciudadano, pero de igual manera el ciudadano no debe abusar de esto y escudarse en la Constitución. Se diría que es un orden jurídico y un sistema de legalidad. Y como se ha dicho, limita, regula, faculta la acción de todas las entidades, tanto Estado como civil, funcionarios del Estado, y fija como unas ganancias a favor, pues de cierta manera, de los individuos, donde pone como tema principal son los derechos. Gracias a esto se podría decir que han habido grandes aportes y grandes avances en cuanto al constitucionalismo. Para Jorge Luis García, quien hizo un libro de la introducción al derecho de los rasgos institucionales fundamentales, donde aporta este nuevo constitucionalismo son la internacionalización del constitucionalismo. En esencial se hace referencia a los aportes realizados tras la Segunda Guerra Mundial, los productos de los nefastos efectos que generaron el nazismo y el fascismo.
Además de esto, como los campos de concentración y aniquilación selectiva y en masa, que fueron a finales de esta guerra, donde Europa queda dividida entre países con constituciones, bueno, con el constitucionalismo occidental y también países constitucionalismo soviético, que en este periodo se hace hincapié de la idea oriental de la Constitución. Ahí podemos hacer un énfasis de las constituciones como la francesa, digo, de 1946, la italiana de 1947 y la alemana de 1949. Como veníamos haciendo argumentación a Jorge Luis García, quien renuncia, o bueno, hace en su libro que hace una renuncia de la guerra como instrumento de acción política para dar cabida solamente a las guerras de carácter defensivo. El reforzamiento de la democracia racionalizada, lo que quiere decir que el Parlamento no puede derribar a un presidente y asimismo el tiempo no acuerda la incertidumbre de un nuevo presidente, la implementación definida de un Estado social. Aquí como podemos hacer un énfasis a lo largo del tiempo, han habido similitudes de guerras y no solamente de eso, sino ha habido una gran evolución donde podemos ver que no solamente ha pasado en un solo lugar, nada por el estilo, sino han sido múltiples y múltiples declaraciones, nuevos comienzos, y cada siglo o cada cierto tiempo hay diversos cambios. Como finalidad vamos a dar como la importancia del derecho constitucional general. Hay que tener en cuenta que gracias a este es el que se establecen los principios fundamentales que rigen las organizaciones políticas y jurídicas. También define el concepto de elementos, características y tipos de constitución de un país. Explica y delimita el ejercicio del poder constituyente, refiriéndose al poder de crear o transformar constituciones, siempre teniendo en cuenta el bien de un individuo, o bueno, de los individuos con los derechos. Desarrolla la base teórica al principio de supremacía y constitucional y las vías para garantizarlo, como el control de la constitucionalidad. También precisa las diversas formas de un Estado, tanto federal, unitario, autonomías y las formas de gobierno, presidencialismo y parlamentarismo. También estudia los modelos del Estado como el Estado social de derecho, sus implicaciones y interpretaciones. Se diría que él analiza el estatuto y el régimen jurídico, examina y comprende el funcionamiento de los órganos constitucionales, poderes del Estado y sus interrelaciones. En conclusión, esta rama de derecho constitucional permite una aproximación conceptual generando elementos centrales de la Constitución y el orden constitucional de un país, de gran interés, tanto teórico como práctico. No siendo más, nos podemos despedir por el día de hoy.